La Voz del Pueblo. Gracias por estar junto a nosotros. Esta es tu revista, La Voz del Pueblo. Hoy iniciamos en esta revista hablando de las elecciones generales. Y usted sabe que hay largas filas en las estaciones de servicio para poder cargar combustible, que muchas estaciones no tienen el servicio correspondiente, según afirman algunos dueños de estaciones y algunos dueños de vehículos. Sin embargo, hay también algunos que aseguran que no es tan larga la fila. El Tribunal Supremo Electoral, en el marco de esta escasez, de esta falta de distribución de combustible, ha dado a conocer su comunicado en torno a una emergencia porque se necesita el combustible para el traslado de las maletas electorales, el traslado de los jurados electorales, de los notarios, entre otros. Hoy se ha firmado un acuerdo entre el ministro de Hidrocarburos y el Tribunal Supremo Electoral para garantizar el combustible para las elecciones generales de La Paz, con el objetivo de asegurar la provisión de combustible para las brigadas del órgano electoral, tanto las brigadas que tienen a bien llevar el material, trasladar el material electoral, como las que van a cumplir funciones en el CIREP. De la conclusión de esta reunión tenemos la presente acta en el que el viceministro de Hidrocarburos y los representantes de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos se han comprometido y han asegurado la provisión de combustible para el órgano electoral. Para eso hemos recurrido a un plan de trabajo, un plan de acción. Yo quiero agradecer el compromiso de estas instancias con la democracia y con el proceso electoral. Por lo tanto, darle certidumbre a la ciudadanía que el proceso electoral está garantizado con la provisión de combustible para todas las movilidades que trasladen el material electoral. Pero esa es la noticia que queríamos darle. Creemos importante esta reunión que hemos sostenido para garantizar en realidad el proceso electoral. Que el día de ayer, ante algunos anuncios, se ha puesto algunas observaciones, pero con esta reunión ya se ha garantizado este trabajo. Esta es una importante pregunta. Nuestras comisiones ya han empezado a salir desde el día de ayer. Hoy día empieza el TED La Paz y el TED Santa Cruz. La provisión de combustible está garantizada en todas nuestras comisiones. Recordar que nuestra norma establece que 72 horas antes ya tienen que estar las maletas en el área rural y hasta 24 horas antes en el área urbana. Por lo tanto, estamos cumpliendo. Bien, hablando de las elecciones generales, iniciamos con entrevistas en nuestra revista. Está junto a nosotros Edgar Sánchez, que es analista político. Un analista con buen ojo porque es el único que le atinó en la primera vuelta a quién podría ser el candidato más votado. Estimado, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches a La Voz del Pueblo y un gusto saludar a toda tu audiencia. Bien, estimado, como observamos estas elecciones generales, es tiempo de analizar este contexto electoral rumbo al balotaje. Hoy culmina la campaña proselitista, ingresamos a un silencio electoral. ¿Cómo percibimos rumbo a este domingo? Bueno, sí, yo creo que ha tenido varias características la campaña de segunda vuelta, además de que estamos por primera vez en una segunda vuelta inédita en Bolivia, y esto ha generado fracturas internas en ambos lados, pero también fallas en torno a la estrategia de campaña. Pero finalmente estamos llegando a una segunda vuelta que es inédita, singular en el país, y creo que el 19 de octubre vamos a tener un nuevo presidente donde se está depositando la esperanza de todos los bolivianos para poder tener mejores días, salir de la crisis económica, salir de la crisis de la falta de combustibles, la falta de dólares y otros aspectos que han ido siendo, que han hecho sufrir, digamos, a la gente durante todo este tiempo, y la gente ha tenido una paciencia muy larga como para llegar a este 19 de octubre, y bueno, ojalá que el nuevo presidente pueda tener la sabiduría, la paciencia, pero sobre todo pueda tener estos acuerdos y un plan para poder salir de la crisis que nos está dejando el movimiento socialista.
Crisis que se ve en lo energético, largas filas en estaciones de servicio, pero usted nos muestra a través de distintas redes sociales los números que marcan las elecciones. Estadísticamente, ¿cómo evaluamos estas elecciones? ¿Quién podría tener mayor intención de voto? Mira, yo hago análisis objetivo, no necesito y no quiero quedar bien con nadie en absoluto, además de que si la gente revisa, mis seguidores revisan los análisis que he hecho, les he dado incluso consejos, digamos, en forma gratuita a los amigos de Libre, de Tuto Quiroga, pero también a la gente PDC. Y bueno, estos análisis lo que hago es en base a estadísticas y probabilidades, ¿no? Es decir, el comportamiento de la gente en diferentes elecciones, cómo se han movido los sectores indígenas, los sectores gremiales, los sectores vecinales, los sectores conservadores del centro de la ciudad. Entonces, en base a eso he realizado diferentes estudios. Uno de mis estudios específicos, algunos me han querido plagiar, ha sido la distribución del sector de la votación boliviana. Hay un sector popular, un sector indígena y hay un sector conservador, cada uno con 33%. Entonces, este 33% de cada sector, el 17 de agosto se ha manifestado y ha votado tal cual lo dije. Ahora bien, mi análisis para la segunda vuelta, el 19 de octubre, se basa también en números y probabilidades. Y el número exacto, las estadísticas exactas con las cuales tenemos que partir un análisis es el 17 de agosto. El 17 de agosto hemos tenido una votación de 32% para Rodrigo, 26% para Tuto, 20% para Evo del voto nulo, 20% para Samuel Doria Medina y así sucesivamente. Pero en la votación general, el voto nulo no ha sido contabilizado como voto nulo. Entonces, en esta votación, lo que vamos a tener es, una incorporación del voto nulo al voto válido. ¿Esto qué va a significar? Va a significar de que el voto nulo va a disminuir el porcentaje de los diferentes partidos políticos del 17 de agosto. Te doy un ejemplo. Rodrigo, que ha sacado 32, incorporando el voto nulo al voto válido, reitero, el voto nulo va a ser contabilizado como voto válido el 19 de octubre, entonces ahí vamos a tener a Rodrigo Paz solamente con 28%. Tuto Quiroga, que sacó 26, va a tener alrededor de 21 a 22%, y así van rebajando todos porque el voto nulo se va a incorporar al voto válido. Y en esta ecuación, Tuto Quiroga tiene más o menos una votación de 22%, arranca con 22%. Vamos a tener una votación de Samuel, que esta votación se iría al electorado de Tuto Quiroga. Entonces tenemos ahí más o menos como un 33, 34, 35% del voto asegurado de Tuto Quiroga en segunda vuelta. Y en la votación de Rodrigo Paz vamos a tener una votación de un 28%, con el cual arrancaría la votación del voto nulo, del voto de Andrónico, el voto incluso del MAS. Yo creo que se van a ir hacia Rodrigo Paz. Entonces estamos hablando de más o menos un 53, 54%, que solo con esos votos sumaría Rodrigo Paz. Ahora, no estamos contando la votación de Manfred, porque Manfred ha decidido apoyar a Rodrigo Paz, ¿no? Sin embargo, su votación, su electorado es diferente, no es tan popular ni tan indígena, es un tanto de clase media alta, y no creo que toda la votación de Manfred se vaya hacia Tuto Quiroga. Entonces, no estamos contabilizando el voto de Manfred en estos análisis, y te redondeo con con lo siguiente. Con esta ecuación, Tuto Quiroga tiene un techo de más o menos 40-42%, y Rodrigo Paz tiene un techo de 58 a 60% de votación. Yo creo que en esos márgenes se va a manejar la votación del 19 de octubre.
Esto de acuerdo a las variables que se presentan estadísticamente, las cuales serían los partidos políticos que se han presentado en la primera vuelta que se ha tenido en relación al voto que han recibido. ¿Hemos visto ya, analizando políticamente, algún cambio en las estrategias que le haya sumado a alguno de los candidatos mayor voto? Ninguno ha hecho una atinada campaña, ¿no? Lamentablemente han hecho una campaña, mira, comencemos por el PDC. El PDC ha hecho una campaña desordenada, una campaña sin una línea política, sin una estrategia. Nadie había por detrás de la campaña de Rodrigo Paz. No le han dicho, usted, Rodrigo, vaya por este camino, usted, señor Lara, vaya por este otro camino. No ha habido eso. Lo que ha habido es una campaña desordenada, intentos incluso de alianzas que no necesitaba Rodrigo Paz. Rodrigo Paz no necesitaba realizar alianzas, pero sin embargo Samuel Doria Medina, sin decir que están aliados, ha habido una especie de alianza ahí adentro, incluso con la última adhesión del señor Lupo, que era vicepresidente de Samuel Doria Medina. Entonces, ahí ha habido una campaña un tanto desordenada. Del otro lado, del lado de Tuto, ha habido una campaña sí con estrategia, sí con una línea política, sí con un asesor político, que sabemos quién es, Jaime Durán Barba, quien ha asesorado la campaña de Tuto Quiroga. Y ahí ha habido una línea de debilitar al opositor, de debilitar al rival. Entonces, ahí yo creo que es importante debilitar, ver sus debilidades de tus rivales, pero en Bolivia es más importante estudiar la composición sociológica, es decir, cómo está actuando la sociedad, cómo piensa la sociedad rural, cómo piensa la sociedad periurbana, cómo piensa la sociedad en el centro de las ciudades. Y ahí es donde ha fallado Tuto Quiroga y se ha dado cuenta esta última semana. En esta última semana, lo que ha hecho es JP ir a bailar tinku y otras culturas que hay en el norte de Potosí, vestido con chaquetita y varias cosas. Y Tuto Quiroga se lo ha visto rodeado de algunas personas de pollera, de poncho, que debió hacerlo hace mucho tiempo, no solamente en esta segunda vuelta. Bueno, si ha habido segunda vuelta, a partir del 17 de agosto, 18 de agosto, debería haber hecho Tuto Quiroga este tipo de campaña, ¿no? Entonces creo que ahí ha habido una falla, y la segunda falla de Tuto Quiroga es decirle a todo el electorado de Rodrigo Paz que todos son masistas y que todos son evistas o que todos son de Arce. Yo creo que sí hay un electorado importantísimo que antes votaba por el MAS y ahora vota por Rodrigo Paz. Eso no significa que estén pues amarrados hasta el cuello con el movimiento al socialismo. Es un electorado que siempre se ha movido desde el año 52, el 64, en la época de la dictadura, el 80, el 90, y finalmente se ha movido este electorado popular indígena hacia un apoyo de más de 20 años hacia el movimiento al socialismo. Ahora este electorado está apoyando coyunturalmente a Rodrigo Paz y vamos a ver qué es lo que hace Rodrigo Paz si es que asume la presidencia con este electorado, si los fideliza, los vuelve militantes o finalmente hará su propio partido, no sabemos, ¿no? Pero hay un sector popular indígena que siempre ha hecho ganar presidentes y Tuto Quiroga se ha descuidado de esos sectores. Muchos hablaban de la división en cuanto al voto, porque es el primer balotaje presidencial que tenemos en Bolivia. Ya entrando a cualquiera de los dos que sea electo este domingo 19 de octubre, metas. Muchos han hablado de que les dan 2 años de gestión a el nuevo presidente. ¿Les falta estructura de organizaciones sociales? ¿Se debe trabajar eso? ¿Cómo analizamos el futuro del nuevo gobierno? El nuevo gobierno, sea cual fuere, necesita alianzas internas primero. Es decir, una alianza, si es que es PDC, por ejemplo, necesita generar una alianza interna dentro del partido. Hemos visto desorden, ese desorden significa que no hay un liderazgo visible adentro. Primero tiene que ordenar la casa y segundo tiene que ser un gran consenso en el Congreso Nacional, con Tuto Quiroga
y la bancada de Samuel Doria Medina. Si no hay este consenso, va a haber bloqueos a las leyes, como ha habido hacia Luis Arce Catacora por parte de los evistas, y por eso no han llegado los dólares, porque ha faltado que se aprueben leyes a los créditos que estaban llegando a Bolivia. Entonces, necesitan los dos, tanto Tuto como Rodrigo, cualquiera que llegue al gobierno, necesitan una gran alianza en el Congreso Nacional para que podamos y ellos puedan sacar de la crisis económica a Bolivia. Si no hay este acuerdo, es muy difícil avanzar. Un acuerdo que le suma mucho porque ninguno tiene mayoría o 2/3 en el Congreso. Sí, no, ninguno, pero necesita, te reitero, para tener la idea, necesita una alianza en el Congreso Nacional, ¿no?, con los partidos que tienen representación parlamentaria, pero también necesita una gran alianza en las calles, una gran alianza con sectores sociales, indígenas, gremiales, vecinales, transportistas, para que estos sectores puedan dejarles gobernar y aplicar un plan de salvataje para Bolivia, porque si no tienen un acuerdo en las calles, no va a haber paz, y si no hay paz, no se puede salir de la crisis económica en ningún país. Por tanto, necesitan dos acuerdos, uno en el Congreso y otro en las calles, para que podamos salir de esta crisis económica. Musculatura de las organizaciones, en específico, musculatura política, lo que se necesita. ¿Algún mensaje a la población que podamos dar por último, estimado, para realizar ya la votación este domingo? Bueno, el mensaje siempre tiene que ser democrático y hay que actuar dentro del escenario democrático. No debería importar mucho a la gente, a los bolivianos, si algún determinado candidato sale ganador y no es de su aceptación, sino más bien apoyar, generar una especie de apoyo hacia el nuevo gobierno, porque sin apoyo Bolivia no va a salir de la crisis económica. Yo creo que hay que destrabarnos de estas taras mentales, en el sentido de que si no es mi partido, yo le empiezo a bloquear y voy a patear el tablero constitucional y sacar a este gobierno. Lo único que eso va a hacer es profundizar la crisis económica en Bolivia, y los que van a perder son la gente que vive diariamente con su emprendimiento, tanto pequeño, mediano o grande en Bolivia. Y los que siempre van a ganar van a ser los políticos, porque ellos no viven del diario, ¿verdad? Entonces necesitamos un gobierno con mucha fuerza, pero también con mucho apoyo de la población. Eso solo se puede conseguir con un espíritu democrático que tenemos que demostrarlo este 19 de octubre. Muchísimas gracias, estimado Edgar. Esperamos tener un próximo contacto con usted, ya analizando el post-elecciones. ¿Qué es lo que acontece? ¿Cuáles son los retos del nuevo gobierno en cuanto a la economía, en cuanto a lo que le espera a una nueva gestión luego de 20 años del movimiento al socialismo? Esperamos tener este análisis con usted la semana venidera. No, gracias a ustedes por la invitación y un saludo cordial. Hasta pronto. Estuvo junto a nosotros Edgar Sánchez, analista político, el único que le atinó en cuanto a las estadísticas. Bien lo dijo, se marcan las estadísticas en cuanto a intención de voto. Ahora es lo mismo, se vaticina un poco más de 50 para Rodrigo Paz Pereira y un 40 para Jorge Tuto Quiroga. Ese es lo que se vaticina estadísticamente hablando. Se necesita fuerza en el nuevo gobierno, nos lo dijo el analista político Edgar Sánchez. El voto nulo se incorpora al voto válido, y lo que haría variar en cuanto a los porcentajes en estas elecciones. En Bolivia es más importante analizar la composición sociológica y la campaña de ambos partidos políticos que están en el balotaje fue desatinada. Tiempo de irnos a una breve pausa. Enseguida volvemos con más de Tu Revista. La voz del pueblo.
El pasado 17 de agosto, elegimos a nuestras autoridades y representantes para el Estado plurinacional, pero aún debemos continuar con el proceso, porque ningún candidato logró la mayoría suficiente que exige la Constitución para proclamar al presidente y vicepresidente del Estado. Por eso, este 19 de octubre habrá una segunda vuelta electoral. Volveremos a las urnas para decidir entre las dos candidaturas más votadas, y lo haremos con el mismo padrón biométrico, seguro, confiable, y que ya demostró su validez en la última elección. El CIREPRE nos mostrará una primera fotografía transparente de los resultados preliminares. No es el cómputo oficial, pero sí una herramienta confiable, comprobada y que fortalece la confianza ciudadana. No faltes, infórmate y participa en la segunda vuelta electoral. Seguimos construyendo democracia. Se viste de blanco, se viste de blanco para festejar sus 60 años. Busca nuestras tapas blancas marcadas. Participa en todos nuestros productos con tapa rosca blanca con el logotipo 60 años de la Cascada. Sé parte de este orgullo que se comparte. Se viene una gran promoción. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 10 de septiembre al 30 de diciembre de 2025. Regulará la ordenación y manejo de la fauna silvestre y en general la protección del medio ambiente en terrenos de propiedad pública o privada. Están prohibidas las exportaciones de animales aptos para la reproducción de especies únicas de la fauna boliviana. Se prohíbe publicar ofertas, demandas y organizar propaganda radial o escrita de compra y venta de animales silvestres o sus productos. La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales es una verdadera doctrina, dando ejemplo de coexistencia y tolerancia. Voz TV, en cumplimiento a la Ley 12301. Este 19 de octubre, Bolivia define su rumbo. En la segunda vuelta, decides quién será presidente y vicepresidente de nuestro país. Tu voto es más que un derecho, es la fuerza de la democracia, una oportunidad para elegir. Cada elección reafirma tu voz y construye el futuro. Participa, decide con claridad, porque juntos seguimos construyendo democracia. Sus 60 años. Busca nuestras tapas blancas marcadas. Participa en todos nuestros productos con tapa rosca blanca con el logotipo 60 años de la Cascada. Sé parte de este orgullo que se comparte. Se viene una gran promoción. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 10 de septiembre al 30 de diciembre de 2025. Santa Cruz, con obras del Bicentenario. 4 obras entregamos al municipio de Pampa Grande. Este módulo educativo, Eduardo Amaroa, el pavimento articulado en las calles principales del distrito de Los Negros. Entregamos la construcción de una radio base. Hoy entregamos este sistema de riego Potrerillo Moromoro. No dudamos de construir la sala múltiple de atención médica de la comunidad Abra del Astillero. Hoy entregamos acá 25 unidades habitacionales, que el adoquinado llegue también a nuestras comunidades, llegue también a nuestros municipios. ¡Calle Santa Cruz! Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Hay días que marcan nuestra historia. Hay momentos que definen quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Cuando votas, participas. No con gritos ni con banderas. Con dignidad, con conciencia. Votar es pensar en ti, pero también en ellos, en quienes vendrán. Es construir futuro, porque la democracia no es un regalo, es una conquista que se defiende con el compromiso de todos. Y hoy, más que nunca, tu voto importa. La voz del pueblo. Gracias por estar junto a nosotros, La Voz del Pueblo. Esta es tu revista, es un placer acompañarlos día tras día de 19 horas a 20 horas en un análisis en cuanto a lo que acontece en el país en el ámbito coyuntural. Entrevistas que a usted le interesan, las noticias más destacadas de la jornada lo encuentra acá en su revista. Estuvimos hablando con Edgar Sánchez en esta jornada, analista político, hablando al respecto de las estadísticas para este fin de semana, una intención de voto que nos daba el estimado Edgar, hablando al respecto de tal vez los porcentajes estadísticos que podrían marcar las elecciones generales que se vivirán este domingo. También estaremos hablando al respecto del subsidio en minutos nada más.
de los implementos, de los insumos que se entregan a las madres gestantes, a las madres de familia. Pero es tiempo de continuar hablando de las elecciones generales. Hoy el Tribunal Electoral Departamental de La Paz dio inicio al traslado de maletas electorales, esto a los municipios y a los recintos electorales que tienen mayor tramo carretero que recorrer. Existen municipios que incluso pasan, la carretera tiene que pasar por Perú y volver a Bolivia para llegar a este municipio, a este recinto electoral y dejar la maleta electoral. Por ello es que desde hoy parten las maletas electorales. A partir del día de mañana vamos a seguir distribuyendo las maletas electorales, pero también a los recintos también alejados. Hablamos, por ejemplo, de Puerto Pérez, El Tigre, Madre de Dios, San Fermín, donde tienen que bordear por lo que es la frontera con el Perú. Inclusive sacamos una autorización para utilizar su carretera en el Perú. También tenemos al sector Sequezancho, sector Inquisivi, entonces tenemos otros recintos también alejados, pero que mañana parten. Ya a partir del día jueves vamos a empezar a distribuir las maletas electorales al área rural. El día viernes distribuimos acá en La Paz y el día sábado concluimos con el 100% en el municipio del Alto. Hemos hecho la exhortación el día de ayer para que el Tribunal Supremo Electoral haga la gestión ante el órgano ejecutivo de tal manera que se aprovisione el combustible necesario y suficiente para desplazar nuestros equipos y sobre todo las rutas electorales. Hemos demandado por lo menos la provisión de más de 30.000 litros de combustible entre gasolina y diésel, y el órgano ejecutivo ha comprometido garantizar esta provisión a través de la ANH. En esta medida, el Tribunal Supremo Electoral ha comunicado oportunamente al Tribunal Electoral Departamental de La Paz para que hagamos la coordinación con las distritales de la ANH para que podamos aprovisionarnos de este combustible. Desde las Fuerzas Armadas también resguardan las maletas electorales que serán trasladadas a los distintos recintos. Son más de 9.000 maletas electorales en el departamento de La Paz que serán resguardadas por las Fuerzas Armadas. Ya estamos ejecutando las operaciones desde el día de ayer. Ahí se han desplazado el personal de lo que es Cochabamba a Puerto Villarruel y de ahí por vía fluvial a lo que es el TIMNIS, ¿no? El personal de la Armada Boliviana. Hoy se trasladan a lo que es Independencia. Tenemos ahí 2 puntos donde se van a haber elecciones, entonces se va a trasladar personal a la ciudad de La Paz y luego al Camino Apolo y de ahí entran a Independencia, que es el lugar más alejado. Así es, se están tomando todas las previsiones para llegar en forma oportuna, ¿no? Es siempre bueno llegar con anticipación porque pueden presentarse algún tipo de eventualidades, ¿no?, en el trayecto. Entonces se desplazaron ayer y hoy también se desplazan a los lugares más alejados. Tenemos lugares también alejados, ¿no?, como son Bolívar, esos lugares que están alejados. Se va a trasladar el día de mañana, el día sábado, el día viernes, jueves y viernes, para que de esa manera tengamos todo el personal desplegado en la zona. Vamos a desplazar aproximadamente 950 hombres de las 3 fuerzas, Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana. Las mismas ya algunas ya han sido empeñadas, pero el resto será empleada de acuerdo a la evolución de los acontecimientos. Sí, todo ya está planificado. Hemos tenido la última coordinación el día lunes con el personal de la Corte Electoral y estamos listos ya para realizar este trabajo. ¿Usted ya sabe si es jurado electoral para estas elecciones generales en su balotaje? ¿Sabe que existe una sanción si ha sido sorteado jurado electoral y no cumple esta función ciudadana? En principio no podría votar el día de las elecciones. Por ello es que a lo largo de estos días se ha iniciado la capacitación constante en los tribunales electorales departamentales, capacitación continua la que se da en los tribunales para aquellos jurados que no han podido asistir a la capacitación en sus recintos electorales. Pero si no logran llegar a ser jurados electorales y no participan de este rol ciudadano, tendrían una multa de 500 bolivianos.
jurado que no cumpla su función va a tener una sanción económica del 50%, un salario mínimo nacional, que estamos hablando de alrededor de 1.375 bolivianos. Entonces deben estar participando estos jurados en esta histórica segunda vuelta y hacemos ese llamado y esa invitación a los jurados electorales para garantizar la transparencia del proceso electoral. Más de 4.000 jurados han presentado sus excusas, ya han sido aceptados, pero algo que hay que resaltar, ¿no? Entonces son 54.690 jurados electorales, de los cuales ni el 7% han presentado excusa y deberían estar participando también en las capacitaciones. Ellos son los que van a garantizar también el buen llenado de lo que es el acta de escrutinio para que la sala plena logremos hacer también lo que es el juzgamiento de cada una de estas actas. Jurado. ¿Sabe también que existe un auto de buen gobierno? 48 horas antes, las gobernaciones de cada departamento emiten el auto de buen gobierno. En el caso del Departamento de La Paz se anuncia que la gobernación, el gobernador Santos Quispe, emitirá mañana el auto de buen gobierno para estas elecciones. Queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, la circulación de vehículos el día de las elecciones, a no ser que sean de la prensa o sean ambulancias, carros de la policía o las Fuerzas Armadas, o los coches que tengan autorización del Tribunal Electoral Departamental. Los tribunales electorales departamentales a lo largo de estos días, desde ayer, están otorgando los permisos de circulación a la ciudadanía que lo necesite. Así que si usted considera que necesita este permiso para circular el día de las elecciones, el Tribunal Electoral Departamental realiza el trámite para este permiso hasta el día viernes, a tomar en cuenta. Pero si usted no llega a votar el día de las elecciones, usted puede presentar su carta de excusa por no haber emitido su voto el día lunes venidero. Pero el mismo día de las elecciones también puede adquirir el certificado para aquellas personas que no han podido acudir, ya sea por motivos de viaje, por motivos de salud. En los recintos electorales se entregará el certificado de impedimento. Así que tome en cuenta, porque también el no emitir voto nos perjudica. En primera instancia, se pide el certificado de sufragio para la emisión para realizar los trámites bancarios, para realizar trámites en cualquier entidad pública. Así que, en primera instancia, antes que seamos sancionados, emitamos nuestro voto de manera democrática y tomemos en cuenta que hay auto de buen gobierno. Existen prohibiciones, como en todas las elecciones, para esta elección general en su balotaje. 2 partidos políticos están en la mira. Y algo que yo decía al analista político que teníamos en nuestra primera parte de la revista es que luego de 20 años se cambia el rumbo del gobierno. Dejamos el gobierno del movimiento al socialismo para estar con un partido de derecha, Partido Demócrata Cristiano o la Alianza Libre, ambos de derecha, están pugnando en este balotaje. ¿Qué es lo que ha pasado en el movimiento al socialismo? Hoy Humberto Claros se puso la mano en el corazón y nos dijo, ¿cuál fue la falencia? Fallamos nosotros para poder llevar al declive a nuestra organización, aseguraba. La derecha tiene la oportunidad de gobernar mejor que el movimiento al socialismo después de 20 años. Decía, escuchemos completo lo que decía. Bueno, es que eso no es una gran revelación, eso todo el mundo lo sabe. Hay un desbande político hacia el PDC o hacia Libre, eso es verdad, ustedes lo saben bien. ¿Para qué nos vamos a mentir a esa situación? ¿Les vamos a ser traidores a estos compañeros? No, por supuesto que no. Los que hemos errado en eso somos nosotros, y yo me incluyo. ¿Y por qué no Evo Morales ni Luis Arce? ¿Qué son ellos? ¿Son inmaculados o qué? Si yo me siento culpable de toda esta situación, ¿por qué carajos no ellos no? O sea, esta es la verdad. Asuman su responsabilidad y dejen de estar escupiendo a su propio hermano diciendo, no, tú eres el culpable. Ustedes son los grandes culpables.
Nosotros igual somos los grandes culpables, pero dejen de echar la culpa a los demás. Son los que han manejado los fondos financieros durante tanto tiempo. Ahí resulta que ellos no son los culpables, pero todos los demás son los culpables. Dejen de perseguir a nuestros hermanos tildándolos de una y otra cosa. Son las consecuencias de nosotros básicamente. Hoy día tiene la derecha de gobernar mejor que la izquierda. Y deseamos que lo hagan mejor que la izquierda en verdad, porque la situación en la que el pueblo hoy día está, ustedes saben bien cómo estamos. Estamos realmente arruinadísimos. Que gobierno que venga tiene que hacerlo mucho mejor. Y si no lo hace mucho mejor, entonces estarán ahí las organizaciones sociales, evidentemente para controlar y también para rebelarse frente a cualquier situación. Hemos sido claros suficientemente ayer, hoy día ha sido claro también el compañero Andrónico. No se puede tocar lo que en conquista social y en derecho se ha avanzado hasta este momento. Temas, sus logros sociales, derechos fundamentales, ese tipo de situaciones. Y yo pido, en verdad, hay mucha injusticia que hay hasta ahorita en términos de derechos humanos. Los presos políticos, que ni siquiera nuestro propio gobierno ha podido solucionar ese tema. Y estoy hablando de los presos de Parotani fundamentalmente y los de Mairana. Siguen ahí peregrinando. ¿Quién se acuerda de ellos? Son capos para decir, nosotros vamos a dar la vida por no sé quién. Yo pregunto a estos caballeros, ¿por lo menos un chicle le han ido a botar a la cárcel a nuestros hermanos presos que siguen ahí? No, no lo han hecho. Pero son los grandes, valerosos y valientes y no sé qué. No es verdad. Basta de engañarnos, asumamos nuestras culpas, nuestra responsabilidad, reflexionemos profundamente sobre lo que ha pasado, no solamente durante los 14, sino los 20. Falsamente decimos, no, el gobierno de Lucho Arce es el peor gobierno. ¿Cuál es el discurso en la sociedad en este momento? Son los 20 años. Si hemos matado nuestro propio proceso, hemos pensado que haciéndonos a un lado del gobierno corrupto de Luis Arce Catacora, nosotros no contaríamos. Y eso no es verdad. Bien, ustedes han escuchado al exdirigente Humberto Claros. Está con detención domiciliaria, salió de la cárcel luego de ser procesado por las movilizaciones convocadas por Evo Morales, y él hablaba al respecto de aquellos que aún se encuentran aprehendidos en cárceles por las movilizaciones, y reprochaba en que ni siquiera se le haya ido a visitar a estos aprehendidos. ¿Y quiénes terminan pagando los platos rotos de esta convocatoria a las movilizaciones? El movimiento al socialismo se ha fracturado a lo largo de estos años y ha existido movilizaciones, bloqueos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, una pugna por el poder que ha llevado a Bolivia en donde estamos. Es tiempo de irnos a una breve pausa. La voz del pueblo. El pasado 17 de agosto elegimos a nuestras autoridades y representantes para el Estado plurinacional, pero aún debemos continuar con el proceso, porque ningún candidato logró la mayoría suficiente que exige la Constitución para proclamar al presidente y vicepresidente del Estado. Por eso, este 19 de octubre habrá una segunda vuelta electoral. Volveremos a las urnas para decidir entre las dos candidaturas más votadas, y lo haremos con el mismo padrón biométrico, seguro, confiable y que ya demostró su validez en la última elección. El CIREPRE nos mostrará una primera fotografía transparente de los resultados preliminares. No es el cómputo oficial, pero sí una herramienta confiable, comprobada y que fortalece la confianza ciudadana. No faltes, infórmate y participa en la segunda vuelta electoral. Seguimos construyendo democracia. Se viste de blanco para festejar sus 60 años. Busca nuestras tapas blancas marcadas. Participa en todos nuestros productos con tapa rosca blanca con el logotipo 60 años de la Cascada. Sé parte de este orgullo que se comparte. Se viene una gran promoción. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 10 de septiembre al 30 de diciembre de 2025. Regulará la ordenación y manejo de la fauna silvestre y en general la protección del medio ambiente en terrenos de propiedad pública o privada. Están prohibidas las exportaciones de animales aptos para la reproducción de especies únicas de la fauna boliviana. Se prohíbe publicar ofertas, demandas y organizar propaganda radial o escrita
de compra y venta de animales silvestres o sus productos. La conservación de la naturaleza y de los recursos naturales es una verdadera doctrina, dando ejemplo de coexistencia y tolerancia. Voz TV, en cumplimiento a la Ley 12301. Este 19 de octubre, Bolivia define su rumbo. En la segunda vuelta, decides quién será presidente y vicepresidente de nuestro país. Tu voto es más que un derecho, es la fuerza de la democracia, una oportunidad para elegir. Cada elección reafirma tu voz y construye el futuro. Participa, decide con claridad, porque juntos seguimos construyendo democracia. Busca nuestras tapas blancas marcadas. Participan todos nuestros productos con tapa rosca blanca con el logotipo 60 años de la cascada. Sé parte de este orgullo que se comparte. Se viene una gran promoción. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 10 de septiembre al 30 de diciembre de 2025. Santa Cruz, con obras del Bicentenario. 4 obras entregamos al municipio de Pampa Grande. Este módulo educativo, Eduardo Amaroa, el pavimento articulado en las calles principales del distrito de Los Negros. Entregamos la construcción de una radio base. Hoy entregamos este sistema de riego Potrerillo Moromoro. No dudamos de construir la sala múltiple de atención médica de la comunidad Abra del Astillero. Hoy entregamos acá 25 unidades habitacionales. Queda adoquinado. Llegue también a nuestras comunidades, llegue también a nuestros municipios. ¡Calle Santa Cruz! Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Hay días que marcan nuestra historia. Hay momentos que definen quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Cuando votas, participas. No con gritos ni con banderas. Con dignidad, con conciencia. Votar es pensar en ti, pero también en ellos, en quienes vendrán. Es construir futuro, porque la democracia no es un regalo, es una conquista que se defiende con el compromiso de todos. Y hoy, más que nunca, tu voto importa. La voz del pueblo. ¿Usted recuerda el proceso que se le siguió a Rodrigo Paz Pereira por la construcción del puente millonario? Así denominaron a este puente en Tarija, el puente 4 de julio. Se le siguió un proceso por supuesta malversación de fondos en torno a esta construcción. Daños económicos al municipio de Tarija por esta construcción. ¿Quiénes iniciaron el proceso? Bien, algunos concejales del Movimiento al Socialismo en Tarija. Hoy se difundió a través de las redes sociales la noticia desde Tarija, donde se da a conocer que no hubo daño económico en la construcción de este puente y el candidato se enteró en carretera de lo que acontecía y se emocionó al darse a conocer esta noticia. En observar, ha llegado a mi oficina un documento oficial del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado, del Instituto de Investigación Forense, en la cual hacen un dictamen pericial en la auditoría forense, ¿no? en el cual podemos observar en la misma sobre el tema del puente 4 de julio. Es la obra realizada e iniciada en la gestión del señor Rodrigo Paz Pereira. Donde menciona claramente, dice que de acuerdo a la documentación revisada y de la conclusión arribada en punto de pericias 2, se determina que no existió lesividad para el Estado Plurinacional de Bolivia por la suscripción del contrato con la empresa Convisa, esto por el cumplimiento con los términos de referencia, los cuales fueron referidos en el documento de base de contratación. Entonces, esto nos hace notar de que no hay culpabilidad ni responsabilidad en la construcción del puente 4 de julio. Hoy se conoció que no hubo daño económico sobre el puente 4 de julio, esa información que tenemos de último momento. Tiene conocimiento su persona que hubo ningún daño económico. Ha salido absuelto totalmente sobre ese caso. Es algo nuevo. Acaba de salir. El proceso que tenía se acaba de liberar de todo. Bueno, el candidato se persina. Bueno, ahí está.
un nuevo convenio con el Gracias, qué gran noticia. Justicia llega, pero llega, la primicia. Se va a emocionar. Emocionado recibí el candidato la noticia en cuanto a este proceso que desestima culpabilidad en cuanto a la inversión económica que tenía esta obra en Tarija, cuando el candidato era alcalde aún de este municipio. Bien, es tiempo de hablar de la Cámara de Senadores. Sesionó a lo largo de ayer y hoy y se espera la sesión de mañana en la Cámara de Senadores en el tratamiento de los proyectos de ley de créditos. Le ponen acelerador a su motor para poder tratar los mayores proyectos de ley que se puedan en este tiempo, porque no se hizo todo el año. Bien, pero la Cámara de Senadores ha aprobado en las últimas horas el proyecto de ley de diferimiento de créditos, con lo que se espera que en los siguientes 10 días el Ejecutivo promulgue este proyecto de ley. Antes de ceder la palabra a los colegas senadores, yo quiero agradecer la voluntad y la predisponibilidad de los miembros de la directiva de la Cámara de Senadores. Anoche casi a la 1 de la madrugada, donde preparamos la agenda para esta sesión, y a los jefes de bancada que han tenido la apertura y la madurez política para que podamos agendar para el día de hoy su tratamiento y de esa manera poder aprobar esta ley que es de mucha necesidad para los prestatarios a nivel nacional que han estado preocupados por la falta de tratamiento a esta normativa. Queda ahora en manos del Ejecutivo que pueda agilizar su reglamentación y ojalá lo haga a la brevedad posible, porque hace una semana hemos aprobado un crédito y hasta el día de hoy no lo aprueban. Esperemos que sí lo tome con la seriedad del caso y el Ejecutivo pueda dar una respuesta pronta a esta urgencia y emergencia que sienten nuestros hermanos y nuestras hermanas. Gracias por estar aquí presentes y la Cámara de Senadores ha cumplido con este trabajo al aprobar esta normativa. Felizmente, pues hoy se ha sesionado el proyecto de ley 547, que muy a nuestro favor se ha aprobado. Gracias a Dios, gracias a los senadores, quienes estaban siempre con nosotros en esta lucha, nos han escuchado día a día cuando veníamos a rogar aquí que se haga un proyecto de ley en favor de los prestatarios. Agradecemos a todas las bases que siempre han estado también comprometidas, de que este proyecto de ley avance. Realmente yo me siento feliz, hemos dado un pequeño paso, el sector prestatario por primera vez en la historia de Bolivia se ha hecho escuchar. Y eso es lo que vamos a seguir continuando, no podemos seguir. La Cámara de Senadores en las últimas horas también aprobó la reposición del Día del Hombre. ¿Cuándo? El 15 de noviembre de cada año se conmemora el Día del Hombre en Bolivia. Un día 15 de noviembre también se recuerda al Juliana Paza Nina, que más conocido como Tupac Katari, que ha ofrendado la vida, a nivel nacional, que hasta el momento lleva esa confederación de Tupac Katari, y en honor a eso se recuerda y hemos presentado nosotros un día 15 de noviembre, Día del Hombre Boliviano. ¿Por qué razón? Porque las mujeres también tenemos Día de la Mujer Boliviana, Día de la Mujer Internacional, Día de la Madre, pero los varones solamente Día del Padre y posiblemente Día Internacional de Hombre, y no así como Día Nacional de Bolivia, Día del Hombre Boliviano. Aprobado en Senado, ahora pasa a Cámara de Diputados. En Diputados espero también que lo vean, porque yo personalmente digo, estamos en un Estado democrático, en un Estado de equidad e igualdad. Entonces, cuando se dice equidad e igualdad, también merecen los varones, los hombres, ser reconocidos, por lo menos un día ser halagado, reconocido, decir que son hombres bolivianos trabajadores. Eso es lo que se está planteando a Sueto, y también un día, ese día especial también puede tener una atención gratuita en temas de salud. Bien, el ministro de Medio Ambiente y Agua habló al respecto del combustible en el país y los proyectos de ley de créditos que no fueron tratados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El ministro
cuestionó que los proyectos de ley de créditos no hayan sido tratados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino hasta estas últimas 2 semanas, donde se logró la aprobación de varios proyectos de ley de créditos en la Cámara de Diputados. Entre tanto, cuestiona el hecho de que no se haya aprobado estos proyectos de ley de créditos y que se haya esperado a llegar a la situación en la actual situación que se encuentra Bolivia para aprobar proyectos. Nacional no hubiera paralizado los créditos. Hoy los están aprobando. En estos días han estado aprobando alrededor de 3, 4 créditos. La pregunta es ¿por qué han esperado a que lleguemos a estos extremos para recién aprobarlos? Lo que demuestra que era una posición más política, ¿no? Porque esos recursos hubieran llegado, primero, para llegar con programas y proyectos a los municipios, y segundo, nos hubiera permitido poder tener las divisas, la moneda extranjera para poder adquirir estos recursos. Hoy te das cuenta que la acción que han hecho básicamente algunos diputados han sido políticas. Tampoco creo que sea casualidad. Mira vos, ¿quiénes eran candidatos a presidente? Era Andrónico y era senador, ¿cierto? Ahora, ¿quién es el candidato que está en segunda vuelta? Es el senador Rodrigo Paz, que sigue siendo senador, candidato a presidente. Entonces, cuando en algún momento él comenta que el presidente le ordena al presidente, pues antes de ordenarnos, háganos pues el favor, ni siquiera el favor, la obligación de que apruebe los créditos que estaban en el Senado también y que no los quiso aprobar. Tiempo cumplido en nuestra revista, gracias por habernos acompañado. Hoy estuvimos hablando de las elecciones, ya mañana rige el silencio electoral. Partidos políticos que no pueden realizar campaña electoral en medios de comunicación, en redes sociales o manejar incluso las insignias del partido. Un silencio electoral para que la población medite en cuanto a su voto. Este domingo es las elecciones, decida bien por quién votar. Bien, es tiempo de despedirnos. Hasta mañana. Información, espectáculo, invitados especiales y mucho más. La voz del pueblo.